Ya, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. La última clase estuvimos trabajando con lo que eran los templates. Entonces vamos a continuar con eso. Voy a abrir acá el terminal. Entonces, me equivoqué. Acá, terminal. Y los comandos son entonces. Bueno, primero tengo que ir a la ruta donde tengo mi archivo. Yo aquí estoy en la carpeta ASUS, así que me voy a dirigir a CD documentos, documentos, y esto era backend, si no me equivoco, sección uno, si no me equivoco, la sección que teníamos acá. Exacto. Entonces acá tenemos proyecto template, que fue el que estábamos desarrollando ayer. eh, Hola Mundo Django, Hola Mundo Django 2. Ah, no, lo hace solo el terminal que tengo, en este caso PowerShell lo hace de color solo. Ahora, si quiere una opción más específica con colores más detallados, existe un concepto que se llama ZSH, si no me equivoco. Y lo que hace el ZSH es como Oh My Batch, que se llama en Linux. Acá sería esa opción y ahí podría poner con colores de ese estilo. Y ahí lo puede configurar para que se vea más bonito. Yo generalmente esto lo hago en Linux, para que se vea más bonito, porque ahí uso harto el terminal. Pero acá en Windows lo he hecho un par de veces, pero se pone más lento. No lo recomiendo tanto quizá. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar un proyecto desde cero. Vamos a configurar todo lo que tiene que ver con el template y todo. Entonces vamos a crear acá, por ejemplo, eh, Django-admin cd punto punto. Eso va a ser volver a una carpeta anterior. Entonces vamos a escribir Django. Voy a limpiar mejor acá. Ya, entonces, estoy en mi carpeta de proyectos. Sería entonces Django-admin start project con J, no con Y por si acaso. Y vamos a poner acá, por ejemplo, templates demo. O, o template ejemplo, como le quieran poner, proyecto, no sé. Voy a poner el ejemplo. Template ejemplo. Vamos a dar enter. Vemos que no pasa nada. No se instala nada. Simplemente si hacemos un ls, nos damos cuenta que ahí está entonces el nuevo proyecto que estamos creando, que se llama template ejemplo. Entonces sería cd para entrar entonces a ese directorio, template, ejemplos. Ejemplo, perdón. Y habíamos dicho que para una vez que estábamos acá adentro, lo que hacíamos era abrir Visual Studio. ¿Cómo se abría Visual Studio? Con code, espacio, punto. Y con eso entonces se lanza Visual Studio. Ahí estaría. Ahí tengo entonces el comando, perdón, los códigos de Visual. Y acá tengo entonces todo lo que tiene que ver con el setting, etc. Como vamos a hacer un poco más de configuraciones, vamos a avanzar un poquito primero. Y vamos a crear entonces acá dentro estamos dentro de template ejemplo, así que vamos a limpiar. Y vamos a crear entonces lo que sería Python manage.py. Cada vez que ya estamos dentro del proyecto siempre vamos a usar el comando manage.py o mayoritariamente. Y vamos a dar entonces acá start app y le ponemos por ejemplo template app. ¿Ya? Para nuestra primera aplicación, template app. Eso es lo que nos genera, sería entonces tener acá dos archivos, uno que se llame template app y el otro que se llame entonces template ejemplo. Obviamente que según el orden que tengamos que escritas las palabras va a cambiar una carpeta, se va a ver arriba, otra abajo, pero da lo mismo en realidad. Tenemos que tener claro cuál es la del proyecto, que en este caso sería la que tiene los archivos setting, y cuál sería la app que nosotros tenemos, que sería la que tiene los archivos view, app, etc. Me van diciendo si voy muy rápido, si van quedando atrás, para ir esperándolo. Ya, aprovechando que estamos aquí, voy a hacer el impulso de crear la carpeta template. La voy a hacer directamente acá a la altura de todos los archivos principales. Entonces, si hago un ls, tengo acá lo que sería template app y lo que sería entonces template ejemplo. ¿Cómo se crea una carpeta con comando? Mkdir y se va a llamar entonces templates. ¿Ya? Que va a ser entonces el nombre de nuestra carpeta que vamos a tener para los templates. Y vamos a limpiar acá. Si hago un ls, ahí tengo entonces la carpeta template.
Lo que muchos recomiendan es que dentro de la carpeta template tenga entonces, por ejemplo, el nombre de la aplicación para tener solamente una carpeta exclusiva con los templates de esa aplicación. O sea, por ejemplo, dentro de template, tener un template app y ahí dejar los templates de esa aplicación. Para así, si tengo varias aplicaciones, cada una tenga entonces sus propios archivos sin ningún problema. Entonces, hagamos eso. Una buena práctica sería entonces entrar a template y acá entonces dentro pondríamos mkdir y pondríamos, por ejemplo, templates app y crearíamos otra carpeta, la cual simplemente va a estar ahí indicando que dentro de template tengo entonces todos los archivos, acá arriba quedó, todos los archivos que serían, ahí estaría, de esa aplicación. Si tuviese otra aplicación, creo otra carpeta con los nombres de esa otra carpeta. Sería lo ideal. Entonces ahora, antes de comenzar, vamos a ir a hacer las configuraciones. Por ejemplo, establecer que esa es la ruta de los templates. Vamos a establecer también que esto esté en español. Vamos a establecer también que esté en nuestra zona horaria. ¿Y eso dónde se hacía? ¿En qué archivo? En setting. ¿Dónde está? En el proyecto. En este caso, nuestro proyecto se llama template ejemplo. Abrimos acá este archivo y tenemos que buscar entonces el archivo setting. Dentro del archivo setting, que bueno, aquí ya lo tenía abierto en realidad, vamos a buscar primero que todo lo que sería installed app para indicar la aplicación nueva que nosotros acabamos de agregar. ¿Qué serían en este caso? Template app. Así que vamos a dar un enter acá y escribimos templates app. Tiene que ser exactamente igual como nosotros lo definimos. ¿Ya? Ahí entonces, primero que todo, agregar lo que sería nuestra aplicación nueva que estamos creando recién. Bajamos un poco y nos vamos entonces a lo que sería template. Y donde dice dir, vamos a agregar lo que sería entonces la base URL, perdón, la base dir que se conoce, bueno, que está acá arriba, esta base dir, que lo que hace esto es como indicarme que sería la raíz del proyecto. Entonces, en vez de tener que yo tener que especificar así como toda una ruta de C, dos puntos, mi PC, dos puntos, el documento, dos puntos, sección 1, dos puntos, proyecto, toda esa ruta me la ahorro simplemente con el base dir. Y esto es bueno porque independientemente de donde yo esté trabajando después, con el base dir simplemente llamo a eso y va a reconocer toda la ruta base. ¿Ya? Esa es la gracia de esa opción. Acá, lo primero sí, hay que importar os acá arriba, porque si no después nos va a dar un pequeño error más adelante, que lo podemos hacer después en realidad, pero aprovechando que subí, lo agrego. Entonces, sería os.path.join. ¿Ya? Entonces le estoy diciendo que va a concatenar una ruta y la ruta que va a concatenar va a ser justamente la que estaba allá arriba, base-dir, con el nombre de mi carpeta. ¿Cómo se llama mi carpeta donde yo establecí mis templates? Se llama template. ¿Ya? Template. Entonces escribimos template. Ojo así, verifiquen que el nombre que estén escribiendo acá sea el mismo que está ahí el nombre de la carpeta, para que no tengan ningún inconveniente. ¿Ya? Y guardamos. ¿Ya? Ahí entonces tenemos lo que sería la dirección de nuestros templates, de nuestro archivo. Luego, lo que hicimos con o lo que corresponde hacer, o lo que hemos hecho anteriormente, sería bajar y establecer, por ejemplo, que esto va a estar en idioma español. ¿Cuál es el español Chile? Es CL, perfecto. ¿Y nuestra zona horaria? América/Santiago. Perfecto. Hasta aquí en realidad no hemos hecho nada nuevo. Esto es lo mismo que hemos hecho las clases pasadas, así que no hay nada nuevo. De hecho, si hicieron el proyecto, la tarea que estábamos haciendo ayer tuvimos clase, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, si hicimos el proyecto que estábamos haciendo ayer, es prácticamente lo mismo. Hasta aquí creo que quedamos en la resolución de la tarea que había dejado, que era trabajar con el tema de los templates. Así que pueden continuar desde aquí si traen esa tarea hecha. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, dentro de nuestra carpeta template, aquí, vamos a agregar un archivo. Y generalmente le podemos poner el nombre que queramos. Yo le voy a poner, por ejemplo, vista 1, por ejemplo, vista1.html. Y acá lo que vamos a tener va a ser un archivo bien sencillito con signo de exclamación. Podemos llamar entonces toda la estructura de HTML5 y le vamos a poner entonces
nuestra primera vista, o primer template en realidad, más que primera vista, primer template. Y vamos a agregar acá un H1 que diga entonces template en acción, para ver que nuestro template está funcionando. Ahí si quieren le ponen un emoji, una pizza, por ejemplo, y un emoji corriente. Ahí tenemos entonces nuestro template en acción. Todavía no va a funcionar nada, todavía no los tenemos asociados, simplemente estamos diciendo que pudiésemos usar este archivo. Le puse pista 1, si le quieren poner otro nombre, template, primer template, está lo mismo. ¿Ya? Estoy partiendo antes de empezar a trabajar con archivos, que sería el siguiente nivel. Ya, ¿todo bien hasta ahí o no? Sí. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser lo siguiente. Vamos a ir a nuestro archivo view, y ese archivo está dentro de nuestra carpeta app. Entonces, acá tenemos nuestro app, que solamente estamos trabajando con una por ahora, y vamos a abrir entonces lo que sería nuestro archivo view. Acá dentro del archivo view, vamos a crear entonces nuestra primera función. Entonces va a ser def, y le voy a poner, por ejemplo, llamar template, así para que quede claro qué es lo que está haciendo esa función. En realidad después todas van a hacer lo mismo, todas van a llamar un template. Pero como es la primera, entre comillas, ves que lo estamos haciendo, le vamos a poner así, llamar template. Y acá entre comillas, perdón, de acá esto siempre tiene que recibir el argumento que se llama, siempre escribe la palabra con R, siempre pongo una palabra aquí con R que tengo que escribir. Request, perfecto, ya siempre va la palabra request, no lo olviden. Y esto va a retornar, ¿qué cosa? Va a retornar un render, de hecho ya viene por defecto arriba, vamos a retornar un render. Y dentro de este render lo que retornamos sería entonces request, coma, y el nombre del template que vamos a utilizar. Y acá tenemos que responder con toda la ruta de nuestro archivo. Por ejemplo, yo agregué lo que sería el archivo template app, entonces tengo que poner el nombre de esa carpeta. Entonces sería template app slash, y acá le pongo vista1.html y guardamos. Perfecto. Entonces ahí tengo ya lo que sería el llamar template. Ahí estoy llamando al archivo. Y ahora para que esto funcione y que realmente pueda ver ese template funcionando, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde debería ir ahora? A URL. Perfecto. Y el URL se encuentra dentro de las configuraciones de nuestro proyecto. Entonces vamos a ir acá a lo que sería template ejemplo, y acá dice URL. Acá bajamos y recuerden, acá dice, nosotros estamos trabajando con vista o en base a funciones, entonces primero tengo que importar el nombre de la aplicación y también importar views. O si bien pongo el nombre de la aplicación .views, asterisco, se van a importar por defecto con su respectivo nombre. Lo pueden hacer como ustedes más les acomode, no tengo ningún inconveniente como llamen el método, mientras funcione por ahora, inicialmente va a estar todo bien. Entonces acá sería template app, template, templates app, import, y vamos a dar acá entonces views y ahí. Ahora acá abajo entonces vamos a llamar a nuestra primera ruta, que se va a llamar entonces path, y primera parte lleva el nombre que nosotros queramos darle. Por ejemplo, acá puede ser template slash, ponemos acá entonces coma, y acá llamamos a el método, que entonces sería views punto llamar template. ¿Ya? Y por ahora no le vamos a poner ningún name. Ya, para que todos queden al día, les voy a subir este código a GitHub y lo van a descargar rápidamente. Y todos los que van atrasados van a continuar desde aquí en adelante para que sigamos en equipo todo lo que voy a hacer a continuación. Ya, como llegaron un poco más tarde y no explicar todo desde el principio, después lo ven en la grabación, les voy a compartir el archivo en GitHub. Entonces voy a guardar y lo vamos a probar todo. Si es que hay algún error o algo, lo chequeamos en un minuto. Voy a detener un minuto la grabación para poder compartirle todo. Perfecto. Entonces voy a ahora, una vez que ya hemos configurado todo lo que son nuestros archivos, estaba acá, ¿cierto? Sí.
Una vez que ya configuramos los archivos, ya les dejé el enlace de GitHub. Lo que hay que hacer ahora es probar que esto esté funcionando. No lo hemos probado aún. Entonces hay que lanzar el servidor de desarrollo que tiene Django. Y para hacer eso tenemos que ir a nuestro terminal. Voy a limpiar acá para que lo puedan ver mejor. Y tenemos que fijarnos primero que todo que estemos en la carpeta, por si acaso se movieron de ubicación, en la carpeta del proyecto. ¿Y cómo sabemos que estamos en la carpeta del proyecto? Porque debe estar entonces el archivo manage.py. Eso es lo principal. Entonces vamos a escribir Python manage.py y vamos a escribir entonces room server y le damos enter. Eso nos va a permitir entonces lanzar el servidor para el de desarrollo con todas las configuraciones que nosotros indiquemos acá en nuestro archivo setting y después nos dice que podemos abrir la ruta 127.0.0.1 2.8000 y nos dice entonces que la página, bueno, no encuentra acá entonces un index. Ojo, esto lo estoy haciendo intencionalmente por ahora, porque para tener el index, lo único que tendría que hacer, en vez de ponerle template, simplemente borrar acá y dejar un slash vacío cuando establecemos los paths, que por ahora no lo estoy haciendo, pero lo voy a mostrar a continuación para que puedan ver la primera página. Entonces, por ejemplo, aquí template, y me equivoqué, que escribí template. Ahí sí. Entonces ahí dice template en acción. Perfecto. Si yo quiero que esto por defecto parta, por ejemplo, acá en la ruta base, en lo que sería nuestro archivo, donde tenemos lo que se conoce como siempre el index, si queremos dejarlo en esa ruta, lo único que tendríamos que hacer acá en el path, borrar simplemente la palabra. Y eso estaría apuntando hacia la ruta base, o sea, al index. Con esto ahora, cuando yo llame a mi página va a iniciar acá, perdón, me equivoqué aquí, le puse el slash, ahí. Ahora, cuando la página inicia, parte por defecto entonces lo que sería el index, directamente en la ruta base, y no me aparece ese error del page no found. ¿Ya? Obviamente esto hay que hacerlo en algún momento, pero cuando ya tengamos nuestra página prácticamente lista, establecemos nuestro index. Inicialmente les voy a recomendar no usar el index para que así no tengamos, para que así nos muestre las rutas que vamos teniendo y después el index que el index que nosotros queramos tener, sea un login, sea una página de bienvenida, sin ningún problema. Pero sepan que se puede trabajar acá y que no siempre van a estar viendo esta página. ¿Ya? Y con esa indicación, simplemente borramos todo este texto y ya nos toma acá por defecto. Bueno, hasta el momento se entiende la lógica de trabajar con un template, ¿cierto? Crear la carpeta, después configurarla en el archivo setting y ya posteriormente usarla dentro de nuestro archivo view.py. Aquí, por ejemplo, llamando la ruta correspondiente. Vamos a hacer algo distinto ahora. Vamos a mandar un dato al template. Entonces, en esta misma función que estamos llamando al template, yo le voy a mandar mi nombre. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner data y la data la vamos a hacer como un diccionario. ¿Se acuerdan cómo funcionan los diccionarios en Python, cierto? Yo pongo un valor y al lado le pongo es igual a algún resultado. Pongo una especie de variable dentro de paréntesis de llave. Entonces, por ejemplo, yo voy a establecer entre comillas, mi variable se va a llamar nombre. Y lo que voy a estar enviando va a ser justamente mi nombre. En mi caso es Christopher. Y voy a mandar, por ejemplo, también, voy a poner acá una coma, y vamos a mandar, por ejemplo, apellido. Vamos a poner acá dos puntos y voy a mandar mi apellido también. ¿Era dos puntos, punto y coma? Ah, no, está bien, dos puntos. Perfecto. Rojas. Por ejemplo, esos van a ser los datos que voy a mandar, por ejemplo. Ahí. Perfecto. Entonces, esos van a ser los datos que yo voy a estar mandando y voy a hacer que en mi vista, acá, por ejemplo, en el temp, ¿dónde está? No, pues estaba más adelante. No lo. Slash. Templates. No, era template, sí la S. Ahí. Entonces, cuando esté. No sé escribir. Slash. Template. Ahí. Cuando esté acá, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a poner, por ejemplo, un H2 que diga template en acción y aparezca mi nombre y mi apellido acá. Lo vamos a cargar directamente desde acá. Este dato que yo estoy mandando se lo voy a enviar a la data. Ahora, ¿cómo se lo envío a la vista? A la vista simplemente acá le pongo un coma, data. Y por defecto toda la data que yo quiera lo tengo que meter dentro de este
bueno, diccionario lo podemos llamar por ahora, o array, como lo quieran llamar en realidad, vamos a poder mandar todos los datos que nosotros queramos mediante entonces la variable data. ¿Ya? Generalmente se suele poner el nombre data para que se entienda mejor. Podemos poner en realidad el nombre que queramos, pero por ahora le vamos a poner aquí nombre data solamente. Ya, ahora viene la parte importante. Por defecto, si yo voy a ver acá mi página, no me muestra ninguna data distinta. ¿Por qué? Porque yo en ninguna parte le dije que usara estos datos. Entonces, ¿quién es el que va a usar estos datos? Va a ser justamente el template que se llama vista1 que nosotros establecimos. Entonces, vamos a ese archivo. Este archivo yo lo tengo acá arriba, dice vista1. Y después de este h1 que yo tengo acá, lo que voy a hacer entonces es establecer, por ejemplo, un h2 y Django para trabajar con los elementos. Por ejemplo, vamos a poner, hola, bienvenido. Si dejo eso hasta ahí, cargo. Perfecto, dice, hola, bienvenido. Hasta ahí no hay ningún problema y lo está cargando de forma inmediata. Pero nosotros queremos mostrar, por ejemplo, el nombre, ¿cierto? El nombre que acabamos de enviar acá en la data. Fíjense en la estructura cómo está. Esto se llama nombre, de esta manera. Entonces yo lo que voy a hacer en mi vista, vamos a agregar los siguientes elementos. Vamos a agregar doble paréntesis de llave. De esa manera como se aprecia ahí. ¿Ya? Entonces abrimos dos llaves y cerramos dos llaves. Y dentro le vamos a poner solo, de forma sin ninguna comilla, nada, el nombre de la variable que enviábamos en la data. Entonces, ¿cómo se llama acá la variable? Se llama nombre. No. El dentro del data. Yo tengo que tomar la variable que está dentro. Sería en este caso nombre. Y aquí escribimos nombre. Si vamos a la vista ahora, deberías decir hola, bienvenido. Y si esto no funcionara bien, me debería salir ahí esa estructura normal como nombre. Pero como esto está funcionando con Django, cuando yo recargue la página, ahora lo que tengo es un dato que estoy recibiendo. Entonces, si yo puedo trabajar, después esto lo vamos a ver cuando estemos con una base de datos conectada, es que ese dato yo no lo voy a tomar manualmente, sino que lo voy a tomar desde una base de datos y lo voy a mandar a la vista. Ahora, ¿cómo le cargo el apellido entonces? Si ya ahí tengo el nombre recién. ¿Qué tendría que hacer aquí al ladito? ¿Habría que hacer algo distinto o si ocupamos lo mismo? Ya, podría hacer una coma, pero si le pongo la coma, fíjense, y recargo acá, me va a aparecer la coma. Ya, ojo, acá todo lo que esté dentro de las comillas, perdón, todo lo que esté dentro de las llaves se va a llamar directamente del nombre de las variables. Si le pongo una coma, entonces no me va a tomar. Si quiero otra variable, simplemente la pongo al lado. Entonces tendría que volver a abrir las llaves y cerrar las llaves. Y acá ponemos entonces apellido. Y no lleva nada. Y aquí, perdón, ¿qué puse aquí? Está mal escrito ese. Apellido, ¿qué le puse acá? Eh, lo que pasa es que le puse apellido con A mayúscula. Entonces acá es con minúscula. Bueno, da lo mismo en realidad, pero lo importante es que respete el mismo variable. Esto es case sensitive. Si no tienen los mismos nombres o las mismas, perdón, sí que exacto, si no tienen los mismos nombres, por una mayúscula que sea de diferencia, ya no me lo va a reconocer. Ahora debiese reconocerlo sin problema. Ahí está. Hola, bienvenido, Christopher Rojas. Y ahora, yo si cambio los datos desde el view, que sería mi controlador de los datos, por ejemplo, ahora el clásico Juan Pérez, un clásico de clásicos, actualizamos y ahora dice, bienvenido Juan Pérez. O sea que cuando yo esté trabajando con una base de datos, si es que el dato cambia, automáticamente va a cambiar ese dato ahí. Otra cosa importante, que lo voy a mostrar ahora, pero bueno, no es importante por el momento. Imaginemos que hay una variable que no exista, por ejemplo, edad. Entonces, yo acá, yo tendría que trabajar imaginando que esa variable puede que llegue en algún momento, pero puede que no llegue. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos acá, vamos a poner un H3 y voy a decir su edad es, y si pongo acá entre comillas, edad, por ejemplo. ¿Ya? Esto es un poquito más avanzado, pero lo quiero explicar ahora para que después lo recuerden. Por ejemplo, ¿qué me va a pasar acá? ¿Me va a dar un error la página? ¿Va a funcionar? Ya, va a funcionar, pero no me va a mostrar nada. Si ejecutamos acá, perfecto, dice su edad es y no carga nada. O sea que si la variable no está disponible, no carga simplemente el espacio de la variable. Por lo tanto,
Lo bueno que tiene trabajar, por ejemplo, con un framework como Django, como PHP o etcétera, es que le podemos aplicar lógica. Entonces, por ejemplo, yo pudiese agregar lo que es un si, ¿ya? Y entonces, si buscamos acá en la documentación de Django, yo puedo agregar entonces lo que sería un if. Y se aplica de la misma forma, o sea, agregando las paréntesis de llave. Por ejemplo, aquí, otra documentación. Y si buscamos acá un if, cero resultado. Ah, genial. A ver, lo voy a buscar acá. Ya, por ejemplo, acá está el concepto, que no era como un if como tal lo que había que buscar. Pero, por ejemplo, yo puedo hacer for, puedo hacer el uso de if, etcétera, pero para usar esos comandos es un poquito más avanzado. Por ahora solo lo voy a mostrar, pero no lo vamos a usar por ahora, por el momento. Fíjese acá, me dice que yo tengo que abrir un paréntesis de llave junto con un signo de porcentaje. Y acá, nuevamente para cerrar, lo mismo. Entonces yo voy a tener que, por ejemplo, abrir un if, creo que por aquí está, no hay un if justamente ahora. Y después tengo que cerrar con un end-if. Y eso es todo, en realidad. Aquí como lo hago con un for y después lo hago con un end-for. O sea que si yo mandara una lista, por ejemplo un array, yo lo pudiese recorrer todo con un for y mostrar todos los datos de ese for. ¿Ya? Pero por ejemplo ahora lo que yo quiero es que si la edad no existe o no está, esto no se cargue. Por ejemplo, su edad es y no quede vacío. Entonces yo lo que haría acá en el código sería lo siguiente. Voy a cortar esto por ahora y vamos a agregar lo siguiente. Vamos a abrir aquí paréntesis de llave, agregamos el porcentaje y preguntamos if edad, ¿ya? Así se llama nuestra variable. Y acá abajo entonces todo lo que nosotros queremos que esté dentro de esa función va a estar dentro de lo que sería if edad y aquí al final tendríamos lo que sería en if, o sea, final del si. Bastante similar, por ejemplo, cuando ustedes aprendieron pseudocódigo, por ejemplo, con PSIN, ¿se acuerdan? Que tenían que inicio sí y fin sí. Ya como más o menos lo mismo. Si yo guardo esto, ¿la edad existe acá, no? Aquí no está, porque acá en la vista, perdón, acá en el view, nunca le mandamos una variable edad. Entonces, si nosotros vamos acá, ¿dónde quedó? Acá, actualizo, no me muestra esa variable. O sea, no muestra nada porque eso no existe. Pero si por algún motivo alguien sí tuviera edad, entonces yo mando la variable edad, por ejemplo, y le digo que tiene 20. Pueden ser valores enteros o valores 30, lo mismo. Y si actualizo ahora, sí lo toma. Su edad es 20. Pero si nuevamente lo borro, actualizo, ya no me toma la edad. ¿Ya? Eso lo vamos a ir aplicando un poquito más adelante, eso ya un poquito más avanzado en aplicar el uso del sí, que bueno, aquí no tiene quizá mucha ciencia, pero también tenemos esa posibilidad de agregar lógica dentro de nuestra página web, que hasta el momento, por ejemplo, en frontend no se hacía así de esta manera, sino que había que editar todo desde JavaScript y empezar a modificar los conceptos. Aquí lo estoy haciendo con el directo casi en el HTML. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Se va entendiendo la lógica? Ya, vamos a crear una segunda vista para hacer esto un poquito más ordenado. Entonces vamos a crear acá una segunda vista. Entonces, por ejemplo, se va a llamar info usuario. Le vamos a poner acá. Vamos a crear una nueva vista que se llama info usuario.html. ¿Ya? Por ahora no estoy usando Bootstrap para disminuir la cantidad de código, pero en estricto rigor lo pudiese hacer sin ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Acá voy a agregar entonces la estructura, después voy a llamar la función y todo lo demás de los otros lugares. Y acá el documento, por ejemplo, se va a llamar información de usuario. Ya, ese va a ser el título de mi página. Si es una información de usuario, ¿ustedes qué creen que voy a estar mostrando? Justamente información de un usuario. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá, vamos a agregar un título. Los títulos se agregan siempre con los encabezados. H1, H2, etcétera. Así que vamos a poner un título con H1. ¿Y de qué trata la página? De información, así que vamos a poner acá información de usuario. Le vamos a poner 2 puntos.
Y esta información de nuestro usuario, o así no, así, sin los dos puntos. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a hacer una lista, pero una lista que aparezca con puntitos. ¿Cómo se llamaba esa lista? Cuando aparece la lista con puntitos, cuando voy, por ejemplo, no enumerando, no uno 2 3 no A, B, C, D, sino que solamente aparece un puntito en los ítems que vamos creando. Es una lista desordenada, ¿ya? Entonces viene de unordered list, o sea, UL. Entonces vamos a escribir acá un UL, entonces una lista desordenada, ¿ya? Y dentro de cada lista tenemos que agregar los ítems. Entonces sería lista ítem, o sea, LI. Entonces vamos a agregar ahí un ítem. Y el ítem que vamos a agregar, bueno, ahí me estaban llegando ya la respuesta, pero lo que vamos a agregar nosotros va a ser, por ejemplo, por acá, perdón, me equivoqué. Vamos a poner entonces nombre, lo vamos a poner con negrita para que se destaque un poquito más. ¿Cómo se hace la negrita? Tenemos dos formas de hacer negrita. Uno sería con una letra y el otro sería con una palabra. ¿Con la cuánto, perdón? Con la B, y la otra opción sería con la palabra strong. ¿Ya? Son las dos opciones que tenemos para hacer una negrita. Entonces vamos aquí a poner la letra B y cerramos entonces ahí. Perfecto. Entonces aquí voy a poner nombre. Dos puntos y después acá vamos a cargar un nombre. Entonces nuestra variable, yo le voy a poner que se va a llamar justamente nombre. Ya, después tenemos que definir esa variable y recibirla de donde la estemos mandando. Por ejemplo, nombre. Bueno, primero le voy a dar acá un ID. Un ID. Acá le vamos a dar un nombre. Esto entonces va a ser ID. Y por último va a tener, por ejemplo, un correo electrónico. Entonces acá, correo. Y acá va a recibir entonces el correo. Ahora, si quieren agregarle más datos, dirección y todo, simplemente la data que enviemos tiene que ser más extensa. ¿Ya? Después vamos a ver cómo mandarle una foto a esto para que podamos tener, por ejemplo, el nombre del usuario con una fotito de ese usuario. Ya, pero por ahora nos interesa solamente poder visualizar datos. ¿Se entendió lo que hizo hasta ahí, cierto? Una plantilla con un título y una lista con los atributos de esa persona en cuestión. Ya, entonces, esta vista, ¿se está usando en alguna parte? No. Entonces vamos a hacer una nueva función, que esta función se va a llamar, por ejemplo, ahora def mostrar datos. ¿Ya? Así se va a llamar. O le pueden poner info persona. Ya. Vamos a poner info persona. Ya, def info usuario, creo que lo había puesto acá, para que tenga la misma lógica. Entonces, info usuario se llama acá el template. Acá también le voy a poner a mi vista info usuario. ¿Qué es lo que recibe siempre los archivos? Un request, perfecto. Perdón, los archivos, los métodos era siempre un... Y acá vamos a tener la data. ¿Qué data estábamos enviando? Estábamos enviando. Tenemos que ver la estructura de lo que creamos recién. Ahí. Yo dije que iba a enviar en info usuario, iba a mandar un ID y tiene que ser, ojo acá como lo escribí, con minúscula, un nombre con minúscula y un correo también con minúscula. Entonces lo definimos acá. Vamos a poner acá, entonces comillas, nombre, lo voy a anotar acá abajo, ID y correo. Da lo mismo el orden, ¿ya? Simplemente después cuando yo lo llame en la vista, yo lo ordeno como quiera. Así que si los datos no los mando ordenado acá, no me va a afectar en nada. No va a significar que porque está primero no se va a leer ni nada por el estilo. Ya llegan todos los datos allá sin ningún problema. Nuestro usuario entonces se va a llamar, vamos a hacer de Peter Parker. Peter Parker. ¿Ubican quién es Peter Parker, cierto? Superman, perfecto. Ya, me equivoqué acá, le puse igual. Esto no es igual, es con dos puntos. Ahí sí, dos puntos. Y vamos a agregar entonces el ID, por ejemplo, bueno, Peter Parker es el ID 123, un clásico. Y el correo electrónico entonces de Peter va a ser, bueno, él sacaba fotos para el, ¿cuál diario sacaba fotos? El Clarín. ¿Clarín? ¿No? Clarín es argentino, ¿no? Ya no importa, vamos a poner aquí Spiderman, arroba, Clarín, le vamos a poner nomás punto CL. Ya no importa, no recuerdo. ¿Ah? ¿Perdón? No lo entendí. No, puede ser la de Superman, Daily Planet. Daily Planet es de su, ya no importa, lo mismo. Sí.
Ya, pero ahí vemos que tenemos entonces ya spiderman@clarin.cl. Ya ahí estamos mezclando un montón de cosas. Perfecto. ¿Hasta ahí estaría bien o me falta algo? Una función siempre tiene que tener un return. Perfecto. Entonces acá abajito le vamos a agregar return y vamos a retornar entonces un render y vamos a retornar dentro de este render la estructura que pide acá el request, coma, la vista posteriormente, que acá tenemos que usar entonces templates app slash vista 1. Perdón, hay que ver, como se llamaba acá era info, estaba copiándolo de arriba, usuario.html. Y le damos coma data. ¿Me va a funcionar esto ahora o no? ¿O falta algo? ¿Estamos listos? ¿Falta algún detalle? ¿Recuerdan el proceso que había que hacer? Bueno, definimos un template, definimos el view. ¿Me falta qué? La URL. Entonces, perfecto, vamos acá a URL, al archivo, y lo que tengo que hacer entonces es definir acá mi nueva ruta. Entonces ponemos coma, como ya tengo acá el import view, no lo vamos a importar nada más, entonces ponemos path, paréntesis, y el nombre que vamos a poner. Voy a ponerle info usuario, aprovechando, voy a usar el mismo nombre, lo voy a reciclar nomás. Y vamos a poner entonces coma views.info usuario. ¿Ya? Perfecto. Ahora, el servidor ha seguido todo el rato trabajando, yo no lo he detenido en ningún momento, entonces si voy a mi página, no, al tiro voy, para mostrar acá, si actualizo dice info usuario. Perfecto. Ahí vemos entonces que el servidor no es necesario detenerlo constantemente. Ya, perfecto. Entonces, si vamos a info usuario, que sería nuestra nueva vista, pongo entonces, en vez de template, pongo acá entonces slash info usuario. Ahí veo entonces la información de mi usuario. Entonces dice el ID 123, el nombre es Peter Parker y tenemos acá el correo de @clarin.cl. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Nos va a faltar aquí agregar una foto de Peter Parker para que sepamos que justamente la imagen es de él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para trabajar con esto? Si vamos al archivo setting, ¿dónde está el archivo setting? Acá. Si vamos al archivo setting, no sé si se fijan acá, pero dice que hay una opción para trabajar con static file. O sea, en español podríamos decir como archivos estáticos que están dentro de nuestro servidor. ¿Ya? ¿Qué cosas son archivos estáticos? Por ejemplo, archivos CSS que nosotros queramos agregar manualmente. Por ejemplo, archivos JavaScript que también queramos agregar manualmente. O por ejemplo, último punto que dice acá, imágenes. Si nosotros justamente queremos trabajar ¿con qué queremos trabajar? Con una imagen. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear, vamos a configurar acá lo que tiene que ver con los archivos estáticos. Entonces, si se fijan acá dice, la URL es para static. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser crear una nueva carpeta, junto a donde está temp y donde está todo lo demás, que ¿cómo creen que se va a llamar la carpeta entonces? Spoiler, se llama static. Perfecto, entonces vamos a crear ahí una carpeta que se llama static. Dentro de la carpeta static siempre les voy a recomendar que no dejen las cosas sueltas. Por lo tanto, si voy a tener imágenes, una carpeta dentro que se llame img o image. Si voy a trabajar con CSS, una carpetita que diga CSS. Si voy a trabajar con JS, una carpetita que diga JS. Siempre que esté todo ordenadito. ¿Ya? Igual como lo hacían en front. ¿Ya? No hay por qué trabajar desordenado acá. Lo que sí tenemos que hacer, tenemos que especificar, bueno, acá la documentación nos indica que hay que especificar lo siguiente. Lo vamos a escribir con mayúscula, que sería static files-dirs. Bueno, de hecho ahí me está recomendando la ruta. Y esto va a ser igual, y vamos a anotar igual como en el caso anterior, paréntesis cuadrado. Y se acuerdan que arriba lo que hicimos fue utilizar os.path.join con la base URL y le decimos el nombre de nuestra carpeta. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo.
os.pad.am. Lo con mayúscula, lo con minúscula. os.pad.join y entre paréntesis entonces ponemos base-dir y le ponemos coma el nombre de nuestro archivo. ¿Cómo se llama perdón, el nombre de nuestra carpeta? ¿Cómo se llama nuestra carpeta? Nuestra carpeta se llama static. Entonces vamos a escribir acá static. Con esto ya estamos definiendo lo que sería la ruta donde van a estar nuestros archivos estáticos dentro de nuestro proyecto. Igual como lo hicimos con el archivo template, tenemos que anotar esa línea de código. ¿Ya? Eso siempre que quieran trabajar con un archivo estático, hay que agregar eso. Si no quieren trabajar con ningún archivo estático y quieren utilizar archivos, por ejemplo, de CDN, como Bootstrap o cosas así, no es necesario definirlo. Pero como recomendación de ahora en adelante, siempre definan su carpeta de archivo estático, aunque no la usen. ¿Ya? Porque así después cuando la tengan que usar, digan, ¿y cómo se definía esto? Ya lo van a tener anotado. Ya, voy a aprovechar la misma función que tengo. Estoy buscando una imagen de Spider-Man por mientras. Eh, ya. Yo ya encontré mi imagen de Spider-Man que voy a usar. Voy a usar esa que está ahí. Bueno, no sé si voy a incumplir con algún derecho de autor, pero vamos a... Bueno, no es una página comercial, así que no deberíamos tener problemas. Ojo, hoy en día las extensiones de imágenes son la mayoría WebP, que es un nuevo formato que se hizo para diseño web, así que, entre comillas, no se compliquen por eso. Este archivo lo tienen que guardar justamente en la carpeta correspondiente. En mi caso sería documentos, sección 1, era template ejemplo, y aquí tengo entonces el archivo estático. Acá le voy a agregar una nueva carpeta que se va a llamar IMG para ser ordenado, ¿cierto? Y dentro de la carpeta IMG guardamos el archivo. Se llama speedy.webp, así que no hay problema con el nombre. Así que guardamos. Ahora, acá dentro del archivo estático, yo veo que está ahí la imagen. Ahí está. ¿Ya? Ahí está la imagen, no hay ningún problema. Ahora, para que la imagen nos tome, ¿qué tenemos que hacer? Porque no es simplemente llegar y llamar una imagen ahora. Esto ya es un poquito más complejo. Y aquí sí, tienes que prestar bastante atención en lo que vamos a realizar. Entonces, voy al archivo. ¿Cuál es el archivo que estábamos trabajando recién con el de Spider-Man? ¿Cuál era el template? ¿Cómo se llama? No. El archivo de Spider-Man donde estábamos poniendo la información de Spider-Man recién, de Peter Parker. Infusuario.html. Entonces ahora yo voy a agregar, por ejemplo, la imagen entre la información y lo que sería la lista de datos. Cosa que me aparezca el nombre, información de usuario, la foto y sus datitos abajo. ¿Ya? Sí, pero no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nosotros dijimos acá que vamos a trabajar con archivos estáticos. Y Django nos dice que para trabajar con archivos estáticos yo tengo que utilizar un comando acá específico para decirle que lo puede usar. Entonces vamos a poner signo de, perdón, llaves, signo de porcentaje y le vamos a decir las siguientes palabras que son claves. Load, o sea, cargar. ¿Y qué cosa queremos cargar? Los archivos estáticos. Entonces vamos a escribir load static. ¿Ya? Bueno, ahí se ve static. Ahí sí. Eso, primer punto, lo que le vamos a decir acá arriba. Que cargue los archivos estáticos. Si no le agregamos esa primera línea, no nos va a cargar nada. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle ahí. Primer punto. Ahora, para poder llamar entonces a nuestro archivo, ¿cómo se carga una imagen? Se me olvidó el comando para cargar una imagen. IMG, perfecto. Aquí tengo entonces IMG y ahí me pide entonces la ruta, el source. Si yo hago control espacio, acá no me aparece nada en realidad, no me aparece para cargar una imagen. Porque bueno, dentro de template no tengo la imagen. Y lo que haríamos quizás sería poner punto punto, slash, static, img, etcétera, ¿cierto? Pero acá lo que nos dice Django es que nosotros volvamos a agregar lo que son las paréntesis de llave. Agregamos entonces los signos de porcentaje. Y acá lo que vamos a escribir entonces sería la palabra static. ¿Ya? O sea, esto es lo que hace cuando yo llamo a la palabra static. Me está cargando la ruta base, o sea, me está cargando directamente esa carpeta de acá. La carpeta que se llama static. Ahora, yo lo que puedo hacer a continuación, le puedo agregar
Ojo, fíjese acá, tengo comillas, está abriendo la comilla y acá cierra la comilla, ¿cierto? Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Lo que vamos a hacer entonces acá adentro, vamos a escribir otras dos comillas para poner el nombre del archivo que nosotros estamos llamando. ¿Dónde está nuestro archivo? ¿En la carpeta? No, 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 pero dentro, ya tenemos acá la ruta static. Ahora nos falta el nombre de la carpeta. No, no, no. La carpeta. IMG, perfecto. Slash. Y después, ¿cómo se llama el archivo? Speedy. Spidey.webp, ¿cierto? Así está bien, ¿o no? Speed, Spidey.webp. Ya, perfecto. Ahí estaría entonces el nombre de nuestro archivo. Para no tener problemas quizás con la... Bueno, porque no se le ve así. Esto se ve así porque está viéndolo como HTML. Si nosotros lo cambiamos, por ejemplo, acá a Django, que sería entonces lo que estamos trabajando en realidad, sería un Django template. Ahí si se fijan ya no aparece ese error, ya no se ve con inconveniente, porque HTML no lo reconoce como tal el problema. Y si se fijan ahora, me cambió acá todo de colores, o sea, todo lo que es una variable la pintó de color verde. Bueno, eso depende del template en realidad que estén usando, pero se ve que efectivamente eso no tiene error. Si lo dejan acá abajo, ¿dónde lo cambié? Se me perdió. Ah, se me perdió. Bueno, la cosa es que estaba acá el tema recién del tipo de datos. Si lo dejan entonces como HTML puro, se los va a detectar entonces como que si fuera una especie de error, pero no hay ningún error en realidad. ¿Ya? Lo correcto entonces sería cambiar acá a tipo de archivo Django template, cosa que sea Django template HTML, lo que seleccioné recién. Si se fijan acá, lo que sí me cambia el icono, y ahora me aparece una DJ, y ese si se fijan es justamente el icono de Django, ¿cierto? Entonces vamos a guardar esto y veamos nuestra página, veamos si cambió algo o no. Entonces voy a ir a la página, después les dejo ahí para que copien esto nuevamente. Voy a la página y aquí está mi página, voy a volver atrás, no hay ningún cambio ahí, vuelvo a la página, actualizo y ahora aquí tengo la imagen. Ahí está cargando sin ningún problema. Si no hago todo eso, lamentablemente la imagen no va a cargar. Se ve muy grande, entonces aquí la podemos adaptar como sabemos. ¿Cómo se adapta el tamaño de una imagen con la palabra? Por ejemplo, quiero que la altura no sea, que hace el 50% de altura. ¿Cómo es altura? En física, cuando hacían ejercicios de física y tenían que calcular la altura, ponían la letra H. Entonces ahí podemos buscar la palabra y con H sería hate. Entonces acá parece que no. Bueno, no me está tomando. Es que lo cambié, pues. Cambié acá a tipo Django. Entonces aquí, ya hate. Creo que está bien escrito, no sé. 50%. Vamos a probar. Actualizar. No, lo escribí mal, parece. Es G. Ahí parece GHT. A ver. No me acuerdo cómo se escribía. Ahora voy a buscarlo acá. Era, es H-E-I-T G-T tanto. A ver, pongamos entonces acá. En vez de 50 voy a poner 200. Ah, no, ahí sí está. Y ahí, por ejemplo, lo voy a dejar fijo de 200 píxeles para que no se vea tan grande la pantalla, porque igual era un poco grande la imagen. Perfecto, ahí tenemos entonces información de usuario, 1, 2, 3, Peter Parker, y ahí tenemos entonces Spider-Man Clary, que sería su correo. Perfecto, vamos bien hasta ahí, se va entendiendo la lógica, ¿no? Ya, si no le toma la imagen, tiene que fijarse bien acá, primero, en el archivo setting, ¿dónde quedó? Acá, en el archivo setting, que haya establecido de forma correcta estas dos rutas. Ya, lo que sería el static file-dirs, termina con S, ya, fíjese que esté bien escrito esa palabra, y la ruta, el os.pad.join base dir static. Si tiene todo eso exactamente igual, me avisa y vamos a la otra opción para buscar otro error. Vamos a la... Ya, entonces, ahora vamos a lo que sería eh,
el archivo acá, infousuario.html. Primero tiene que importar esa opción, el load static. Fíjese que esté exactamente bien. Después acá, en el source, o en este caso, en la fuente de la imagen, tiene que agregar paréntesis de esta estructura con lo que sería el static. Cierra los paréntesis acá. Fíjese que está todo dentro de las comillas, acá todo lo que está dentro del source. Y nuevamente dentro de comillas pone el nombre del archivo. Y fíjese que sea el nombre correcto, que sea con mayúsculas, minúsculas, la extensión, todo. En mi caso, estaba dentro del archivo, la carpeta static, no la anoto, pero sé que tengo una carpeta img. Y parto desde ahí la ruta. Carpeta img y el nombre del archivo que sería spidey.webp. Si tiene alguna diferencia en eso, puede ser que no le tome bien, dependiendo del nombre de su carpeta, de su archivo. Y después, bueno, lo otro sería el tamaño nomás, no afecta en nada. Bueno, hasta acá lo voy a dejar por hoy, ya, para que lo puedan practicar ustedes, puedan avanzar en esto, y como tarea, porque esto no se puede quedar simplemente así, yo les dije que los archivos estáticos se podía trabajar CSS, imágenes y JavaScript, ¿cierto? Entonces, ya vimos cómo se usaba una imagen. Ahora, como tarea a ustedes, esta misma opción que acabamos de desarrollar, yo solo voy a subir completo mi desarrollo, si no lo quieren replicar y quieren continuar desde acá nomás, yo solo voy a subir. Lo que quiero ahora es que apliquen CSS puro, no con JavaScript, sino que apliquen CSS y que me afecten, por ejemplo, acá el color de la fuente, que le agreguen un color al fondo, que no sé, que cambie el tipo de letra, etcétera. Lo que ustedes quieran como CSS para mejorar el diseño. No pido nada elaborado, nada en específico, solamente pido que carguen un CSS y funcione. Ya, después ya el tema del diseño ya eso es parte de frontend. Pero acá me interesa que sepan cargarlo y sepan hacer eso. Ya, esa va a ser la tarea. Bueno, que pueden partir ahora en el tiempo que quedan, los 20 minutos que quedan de clase, para, si quieren hacer dudas, consulta. Yo les voy a subir ahora los archivos y dejamos la clase hasta acá, la parte de la grabación. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Ya, detengo entonces la grabación y les subo el video al tiro.